Amén, amén. Bueno, mis amados, también le damos las gracias a nuestros hermanos de Latinoamérica que cada semana fielmente ven la clase por el canal de YouTube. Que Dios los bendiga y los guarde, que Dios incline su rostro sobre ustedes, que Dios tenga misericordia de ustedes y ponga en ustedes mucha, pero mucha paz. Que el Señor le bendiga grandemente y muchas gracias por ayudar a expandir el Evangelio. Como siempre, les pido que compartan los videos, no solamente se queden con la enseñanza, sino vamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Vamos a compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, todos los contactos. Vamos a compartir estos videos para que el Evangelio siga creciendo, para que las personas oigan de esa vida maravillosa que nos da el Señor Jesús, con el cual no importa las dificultades, pero estamos con Él y vamos a tener paz. Así es que sigan compartiendo, mis amados, dando like, dando comentarios y así nos ayudan a seguir creciendo en el Evangelio de Jesús para poder seguir predicando. Amén. Así es que, mis amados, en esta semana, el versículo, yo estoy súper emocionada con este libro de los jueces, porque como estaba orando mi hermana Ramona en este libro, vamos a ver cómo nosotros estamos en lo mismo que estaban ellos en ese tiempo, repitiendo todas las cosas que no deberíamos de hacer. Así que vamos a aprender muchísimo. Abran sus corazones, abran sus mentes, tomen apuntes, busquen lápiz, papel y Biblia, porque aquí se va a dar un manjar, mis amados. Amén. Y yo les tengo el versículo de esta semana, que es en Jueces 2, en Jueces 2:11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, y es bien fuerte. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Así es que el ministro con nosotros, que nos va a estar explicando muchísimas cosas de este libro. Adelante, ministro, que Dios te bendiga. Gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les pido al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, a, la, a los tres en uno, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, dándole la gracia porque semana tras semana están aquí. Y hoy vamos a entrar, como dijo la hermana, al libro de los jueces, lección 35, ¿verdad? Un libro impresionante, un libro que nos trae una enseñanza grandiosa a cada uno de nosotros. Porque como dijo ella ahora mismo, estamos viviendo un déjà vu. Prácticamente lo mismo que se vivió en aquel tiempo. Fue el tiempo más oscuro de Israel, ¿verdad? Y sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Primera de Pedro 4:7 nos muestra que ante la inminencia del final de los tiempos o del regreso de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes deben vivir con sensatez, con dominio propio y dedicación a oración. Oral, oral, oral. La frase el fin de todas las cosas aquí en este versículo insta a una vida de urgencia espiritual enfocada en sobriedad mental. Hoy en día necesitamos eso más que nunca, más que nunca. Y este libro de jueces nos va a mostrar un ciclo que tuvo ese pueblo en el tiempo más oscuro de su vida. Porque si tuvieron tiempo de oscuridad cuando estuvieron esclavos en Egipto, esos 400 y pico de años, no es nada comparado con el tiempo de los jueces. Y esta lección aquí, 35, vamos hoy a estudiar, vamos a primero a ver una pequeña introducción del libro y después vamos a entrar directamente a los capítulos del 1 al 3. Hay una pregunta que se hace mucho y es, ¿por qué debemos estudiar este libro? Bueno, como todo otro libro de la Biblia, nos trae enseñanzas y esas enseñanzas no solamente letras, no solamente para saber la historia, sino para ir mordiándonos, para ir construyendo esa azafata, yo diría, esa pared
que nos vas a separar de la oscuridad en aquellos días, ¿verdad? El libro de Jueces se basa en lo que podemos llamar la espiral descendentes. La espiral descendente es un concepto que describe un ciclo autodestructivo, donde los problemas se intensifican mutuamente, empeorando progresivamente, dice, comúnmente asociado con la depresión, que eso lo estamos viendo hoy en día. O sea, el término depresión existe en toda parte. Esto representa la desconexión cerebral donde pensamientos y emociones negativos retroalimentan el malestar. Jueces 1:1 dice, y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Este libro de los jueces, hermanos y hermanas, tiene su nombre por los diferentes gobernantes llamados jueces. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, que vamos a ver hoy, los cuales son las figuras centrales de este libro. Y vamos a estudiar la vida e historia de cada uno de ellos y los errores que cometieron para que nosotros podamos ser mejores jueces que ellos. Porque al igual que ellos, nosotros también somos jueces. Tomamos decisiones para otros, tomamos decisiones para nuestras vidas en esta vida que vivimos hoy en día. Entonces, con esta historia de esas personas, podemos nosotros aprender de esos errores y quizá librarnos de esos mismos errores que ellos cometieron en el pasado para nosotros no cometerlo hoy. Por lo general, el libro dice que estos jueces eran líderes y luchadores militares, más que predicadores de rectitud. Aquí el libro describe las acciones de muchos de estos líderes, algunos de los cuales dice que ayudaron a librar a Israel de los efectos de los comportamientos pecaminosos. Otros fracasaron. Y a medida que estudiamos este libro, podemos aprender que el Señor permite que su pueblo sufra las consecuencias de ser infieles a Él. Y recuerden esa palabra, permite, porque el Señor no trae, el Señor permite. El Señor es luz, y cuando esa luz se aleja de usted, le entra la oscuridad. Entonces, ¿dónde entra la voluntad permisiva del Señor? Donde cosas le suceden a Él, a usted, porque Él no está presente, Él se aleja. Porque, como he dicho antes y lo sigo repitiendo, el Señor no se confabula ni con el pecado ni con el pecador, ni con ninguno. Él ama al ser humano, pero no ama al pecado, ¿verdad? Entonces no se confabula. Cuando usted está en pecado, automáticamente esa luz se le aleja hasta que usted otra vez se arrepiente y viene a los pies de Él. En el poder del Señor existen dos voluntades. Recordemos eso. Una perfecta y una permisiva. Todos nosotros queremos estar en la voluntad perfecta del Señor siempre. Y no importa que no sea perfecta para nosotros o que no la miremos con la perfección de los ojos humanos, pero que sí sea la perfecta para Él. Porque si era perfecta para Él, al final de los tiempos, cuando miremos hacia atrás, vamos a notar que sí, que fue mejor que el Señor hubiese tomado esa decisión para nosotros. También veremos que el Señor está dispuesto a librar a sus pueblos aquí, tantas veces como se arrepientan de sus pecados. Porque desde que salieron de Egipto, están pecando y el Señor vuelve hacia ellos. Ellos se arrepienten y el Señor vuelve y lo ayuda. Y esto es el ciclo que vamos a ver aquí en este libro. ¿Quién escribió este libro? No sabemos. No sabemos quién escribió el libro de los jueces. Una tradición judía declara que Samuel escribió o compiló el libro de jueces, pero no es algo seguro. Sin embargo, el libro refleja la perspectiva de una época mucho más posterior aquí, después de que Asiria hubo conquistado las tribus del norte de Israel alrededor del año 721 antes de la venida y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Eso lo vamos a ver en Jueces 18:30. Y esta perspectiva aquí sugiere que el autor o los autores vivieron muchos después de la época de Samuel. El libro menciona repetidamente, y esto lo van a escuchar ustedes muy a menudo, dice, en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días, eso está en Jueces 17 y Jueces 21, lo que indica que fue escrito por alguien que vivía bajo una monarquía. Ese alguien vivía bajo un rey. Ya Israel en ese tiempo tenía un rey. Y ese alguien dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, ¿okay? Analizando el pasado de ese punto de vista. El libro narra la historia aquí de Israel desde la muerte de Josué hasta el surgimiento del primer rey llamado Saúl, destacando el liderazgo de 12 jueces o libertadores, como dije anteriormente, en los cuales vamos a estudiar minuciosamente la vida de cada uno, los errores, la historia, cómo ellos vivieron esa vida durante esa época de oscuridad en Israel. Aquí dice 12 jueces y es impresionante el ver cómo el Señor usa el número 12. El número 12 se menciona aproximadamente 184 veces en la Biblia. Es un número simbólico importante que representa la perfección del gobierno, la autoridad y el orden y la totalidad del pueblo de Dios, evidenciando aquí las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Algunas de las características distintivas de este libro son: el libro de los jueces se relata la historia de los hijos de Israel, desde cuando se asentaron en la tierra de Canaán, después de la muerte de Josué, como acabo de mencionar, hasta el nacimiento de Samuel, aproximadamente, dicen las escrituras, 1400 a 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo venir a esta tierra. Aparte de la corta narrativa del libro de Ruth, Jueces proporciona el único relato bíblico de este periodo de tiempo. No hay otro libro que mencione el relato de tiempo de Jueces más que Ruth. Y eso lo vimos o lo vamos a ver en la historia de Elimelech, ¿verdad? Elimelech vivía en la tierra del pan y al parecer hubo un castigo en esa tierra y el pan se acabó. O sea, ellos salieron de Belén a la tierra de los moabitas. Y en el libro se menciona en el tiempo de los jueces, cuando Elimelech llegó a la tierra de Elimelech. El libro de los jueces describe también un ciclo que se repite muchas veces aquí, durante el reinado de los jueces, debido a que los israelitas no lograron eliminar las malas influencias de la tierra prometida. Eso lo vimos la semana pasada en el libro de Josué, ¿verdad? Dice que se inmiscuyeron en el pecado y sus enemigos los conquistaron y los afligieron por no derrocarlo, por no sacarlo de la tierra prometida, como lo vimos en Josué. Dice que después de los israelitas clamaron al Señor para que le ayudara. Es un ciclo. Dice que él mandó jueces para liberar de sus enemigos. Sin embargo, al poco tiempo los israelitas regresaron a su pecado otra vez. Y ese ciclo se repite año tras año. El libro menciona el nombre de 12 jueces, como dije anteriormente, que dirigieron con diferente grado de eficiencia. El registro de Débora como juez de Israel es el único al considerar la sociedad patriarcal en la que ella vivió en ese tiempo. Recordemos que en esa época, y vamos a llegar a una impresionante historia, y yo creo que al estudiar esa historia muchas personas se entristecen y lloran, porque vemos ahí el valor que se le daba a la mujer en aquel tiempo, cuando prácticamente la usaban como un intercambio para cualquier cosa. O sea, no tenía valor la mujer en aquel tiempo. Y esa historia de Jueces 19, del levita y la concubina, no va a hacer pensar un momento con referencia al valor que se le dio a la mujer en aquel tiempo. Otro de los jueces que vamos a ver aquí es el llamado Gedeón, como muchos de los que son llamados y escogidos por Dios, ¿verdad que sí? Eh,
consideraban que era un líder improbable, alguien que nunca iba a llegar a ser lo que fue. La historia de Gedeón aquí es poderosa porque Dios no busca poderosos, Dios no busca inteligentes, Dios no busca sabios y nos lo muestra en este versículo. Dios busca al hombre acorde al corazón de él y encuentra en Gedeón a alguien similar a él, no poderoso, no inteligente, sino un simple hombre que tiene el corazón acorde al corazón de Dios. Vamos a leer la primera lectura de esta introducción que está en Jueces 6, 14 al 15. Creo que le tiene la hermana Catherine. Vamos a leer el 14 y 15. Tengo en la lista solamente 15, pero vamos a leer desde el 14 si es posible. Le voy a pedir, hermana Carmen María, ¿usted está disponible para leer? Si pueden, por favor, díganme. Si no, voy a pedirle a otra persona. Porque Catherine no ha podido entrar. Amén. Sí, sí estoy disponible, juez. Adelante. Sí, espéreme tantitito, hermana, por favor. Nada más denme un segundito. Jueces El 6, 14 y 15. jueces 14, 15, ¿verdad? Jueces 6, 14 al 15. Ay, permítame, voy rápido. Jueces 6, 14, 15. Ok. Bendiciones a cada uno, hermanos. Perdón, primeramente, saludos a todos, bendiciones. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Amén. Gracias, hermana. Aquí hay algo importante en estos versículos. Dice, yo te envío yo. Jehová le dice, yo te estoy enviando, ¿verdad? Pero él dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Se acuerdan ustedes de esta frase, de estas palabras? ¿Quién pronunció esa palabra antes? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Recuerdemos esos, ni más ni menos que Moisés. Moisés. Amén. Moisés. Moisés. Esto mismo sucede aquí con Gedeón. Dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, estamos hablando que la historia se repite, la historia de Moisés, cuando fue tomado para ir a libertar a su pueblo. Aquí Gedeón es tomado para libertar a su pueblo otra vez de la opresión de estas personas. Y él dice lo mismo más o menos. ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Exactamente. Dice que, pero debido a lo que israelitas confiaron en el Señor, él y 300 soldados lograron la victoria contra el inmenso ejército madianita, llamada la batalla de los 300, ¿verdad que sí? Hemos visto películas, comentarios, documentales con referencia a los 300 de Gedeón. Una batalla que se libertó prácticamente con 300 hombres escogidos por Dios. Él lo escogió. Y esa historia la vamos a ver más adelante. Es fascinante esa historia. Nos enseña que el poder de Dios y cuando lo dejamos que Él actúe en nuestras vidas, todo cambia para bien. Todo cambia, hermano. Otro de los jueces que vamos a ver es Sansón. Sansón es otra figura importante del libro de los jueces aquí. Esto lo vamos a ver en jueces 13 y 16. El relato peculiar de los acontecimientos aquí que llevaron a su nacimiento es similar a los relatos de otras figuras importantes en la Biblia. Por ejemplo, Moisés mismo, Samuel, Juan, el mismo Jesús, cuyos nacimientos, según se alega, hacen hincapié en la participación divina de la misión de su vida y en la trascendencia de la misma. Dice que a pesar de ese comienzo tan prometedor de Sansón y la gran fortaleza física que el Señor le había otorgado, al final Sansón no pudo lograr ayudar a los israelitas al volverse al Señor y abandonar sus pecados. No pudo, lo cual tenían que hacer antes de que el Señor
los librara de sus enemigos. En Jueces 17:21 leemos que en cuanto a la ilegalidad y el desorden entre la tribu de Israel bajo los jueces, al poner su confianza en la sabiduría de los hombres y escoger desobedecer el mandamiento del Señor. Esto es una lección que se nos da a nosotros. Israel viene dando una lección al pueblo de Dios para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. ¿Ok? En la última oración del libro, el autor dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le pareciera. Esto profetiza aquí también para estos últimos tiempos, cuando el orden colapsa y llega la anarquía, el desorden, para poder presentar el supuesto hombre de paz, que sabemos quién es, ¿verdad que sí? Cuando el orden colapsa, la iglesia es removida o la iglesia es removida, el orden colapsa. Entonces viene la presentación de aquel inicuo. Aquí en los primeros capítulos de Jueces, Jueces 1 y 2, muchas de las tribus de Israel no logran quitar a todos los habitantes de Canaán de sus tierras. Eso lo vimos en el libro de Josué la semana pasada, ¿verdad? Que aunque el Señor le ordenó que sacaran a los madianitas, a los cananeos, a todo ello de la tierra prometida, ellos no lo hicieron. Los israelitas olvidan al Señor y adoran a dioses falsos aquí. El Señor aparta su protección, sus bendiciones y lo deja solo. Los oprimen sus enemigos y ruegan al Señor que los libre. El Señor levanta jueces para que libren a los israelitas otra vez. Aquí en Jueces 3 al 16 vamos a ver, el Señor llama a 12 jueces para ayudar a librar a las tribus de Israel de las consecuencias de su infidelidad con el Señor. Esto es un ciclo, ¿eh? Esto es un ciclo. Fallo, me arrepiento, el Señor me ayuda. Fallo, me arrepiento. La misericordia del Señor es tan grande, porque Él dice que hasta en los últimos tiempos Él estará lidiando con su pueblo. Él no lo dejará solo. Es por tal razón por la que Él dice, solamente a mi pueblo, mi iglesia, oren por Jerusalén. No se mezclen nada más, no se mezclen en política, no miren a la izquierda, no miren a la derecha. Oren, porque ese es un mandato. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Más nada. El Señor tiene un plan pasmado y ese es el plan que va a suceder. Así como se realizaron todos esos planes del Señor, así se va a realizar este último plan. Dice que entre esos jueces está Débora también, que libra a Israel de la opresión cananea, y Gedeón, que destruye el altar de Baal y libra a los israelitas de los madianitas. Uno de los jueces, como mencioné anteriormente, Sansón, dice que lucha con los filisteos, pero es capturado como resultado de sus malas decisiones. Dice que muere hacer que se derrumbe un edificio encima de él y de muchos filisteos. Eso vamos a verlo en Jueces 17:21. Vemos también a Micaías y la tribu de Dan. Crean santuarios aquí dedicados a la adoración de ídolos y se abusa de la muerte, como mencioné anteriormente, de la concubina levita. La trágica historia de esa concubina, narrada en Jueces 19, como mencioné anteriormente. Esto sucedió principalmente en la región montañosa de Efraín y en la ciudad de Gibeá, que vimos anteriormente en el libro de Josué, ¿verdad? Que pertenecía a la tribu de los Benjamín. 11 tribus, dice, de Israel, que se unen para luchar contra la tribu de Benjamín y casi lo destruyen por completo. Casi. No fueron destruidos por el poder y la misericordia de Dios. Porque como él dijo en su palabra, son 12 tribus, no son 11, no destruirán a Benjamín. Pero casi mente fueron destruidos. Y esta historia lo vamos a ver, una historia fascinante, triste, pero nos muestra, nos da una lección a nosotros, cómo tratar al compañero, cómo tratar el que vive en tu entorno, ¿verdad que sí? Como
En todo libro vemos a Jesús en Jueces. Como le he dicho anteriormente, si usted lee un libro y no encuentra el ángel del Señor, devuélvase, léalo otra vez, porque Él es el príncipe de la historia. Él es que va mordiendo la historia. Él no va enseñando y Él está en todos los libros. Aquí en Jueces, Cristo se encuentra en el libro principalmente a través de las tipologías, personas, eventos u objetos históricos que prefiguran la obra de la persona de Jesús. Los jueces son libertadores imperfectos aquí, levantados por Dios que apuntan a la necesidad de un Salvador perfecto. Representan a Cristo al salvar al pueblo de la opresión y traer reposo y ser empoderado por el Espíritu. Aquí la constante necesidad de un rey justo señala la futura venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante en Jueces 21-25. El libro de los jueces, situado después de Josué aquí, narra un periodo turbulento de aproximadamente unos 300 a 350 años, donde Israel desobedece a Dios y cae en idolatría una tras otra. Es un ciclo, un ciclo. Pero en este ciclo, ellos, en vez de aprender, van en esa espiral descendente, bajando. Y cada vez que viene un juez nuevo, están más perdidos. Aquí. Esto está destacado por un ciclo repetitivo de pecado, opresión, clamor, liberación, mostrando la fidelidad divina frente a la decadencia humana. Servimos a un Dios súper misericordioso, pero el Señor dice que su espíritu no contendrá con el hombre por mucho tiempo. Y yo creo que ese mucho tiempo que Él dice, 80 años, ya estamos alrededor de la esquina. Estamos en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé, donde el Señor dice, ya no doy más con ustedes. Y ahora no está hablando del pueblo hebreo, ahora está hablando del mundo completo. Jueces es un libro de salvadores y juicios. Se suponía que los líderes de Israel salvarían a Israel de sus enemigos pecaminosos. Pero a medida que avanzaba el libro, dice que los salvadores de Israel y la propia Israel empeoraban cada vez más. Cada vez más. Aquí en los versículos, en los capítulos 1 al 3, entrando rápidamente, vemos lo que yo acabo de mencionar, la espiral descendente le llamamos. La espiral descendente es un concepto que describe un ciclo autodestructivo. En Jueces 1:3 vemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, termina el patrón de desobediencia, castigo, clamor y misericordia, con un acto de obediencia y poder sacrificales que pone fin a ese ciclo. Y eso estamos a punto de verlo, hermanos y hermanas. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca es impresionante como el mundo está mostrando su venida. Lo están narrando, pero el ser humano no quiere verlo hoy en día. El libro de los jueces tiene dos introducciones aquí. En la primera, la muerte de Josué. Y le sigue una serie de conquistas y derrotas militares. Las derrotas indican que no todo es como debería ser en Israel. Recordemos que en el libro de Josué, cuando Josué gobernó, Israel estaba invicto. Ganó todas las victorias con excepción de la primera batalla de ahí. Y la perdieron por lo que pasó con Acán, ¿verdad que sí? Esa historia la vimos, que robó lo que estaba destinado al anatema. Y Dios lo dejó que lucharan solo. Pero en toda otra batalla el Señor estuvo con ellos y ellos vencieron en todas esas batallas. Y aquí es todo al contrario. Dice que el Dios luchó a su lado en cada batalla, pero aquí todo cambia. Y esto lo vemos en Josué 1:13. Vamos a leer Josué 1:13, que la hermana Yadira lo tiene por ahí, si puede leer. Amén, amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. Amén. Esa palabra que él nos dice, acordaos lo que Dios hizo por ustedes. Hoy también nos la dices a nosotros. Acordaos lo que Cristo hizo por cada uno de ustedes. Porque cuando nos acordamos de lo que Él hizo en la cruz, lo amamos. Y cuando lo amamos, seguimos sus mandamientos. Josué aquí 1:13 narra el inicio de la misión de Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Eso lo estudiamos en el libro anterior. Recordando la promesa de descanso y posesión dada por Dios a través de Moisés. Y esto aquí resalta la continuidad del liderazgo, la fidelidad divina y la importancia de recordar las instrucciones de Dios. Recordar lo que dice el Torá, que en aquel tiempo, el Antiguo Testamento, para tener el éxito en la conquista de Canaán. Recuerda a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, el compromiso que hicieron con Moisés en aquel tiempo. Recibir reposo, paz y seguridad en la tierra del este del río Jordán. Dice que ellos primero iban a luchar a Canaán con sus hermanos para que después ser bendecido con su tierra al otro lado del río. Esto es un llamado a la fidelidad, el descanso en Dios y la unidad aquí. Su obediencia y fe hicieron que todos los enemigos cayeran ante la espada de Josué en aquel tiempo. Pero ahora todo va cambiando, porque ellos están metidos en esa espiral descendente que van bajando. Cada vez que se arrepienten, no suben, bajan. Y es peor todos los días. Los tiempos más oscuros de ese pueblo fue en aquel tiempo. Vamos a seguir leyendo Josué 23:9, que lo tiene la hermana Cristina, si es posible. Amén. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Amén. Amén. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Esto destaca que Jehová expulsó a naciones grandes y poderosas, impidiendo que enemigos resistieran a Israel en aquel tiempo. Este versículo es parte del discurso final de despedida de Josué, lo vimos la semana pasada, donde recuerda la fidelidad de Dios y enfatiza que la victoria fue divina, no fue humana. La victoria que ellos tuvieron fue la victoria divina, no fue humana. Y esto es un llamado a la obediencia continua aquí. Nosotros no podemos ser cristianos durante un servicio. Tenemos que modelar la palabra del Señor. Tenemos que seguir esa continuidad, ser modelo de Cristo, actuar como Cristo, similar a Cristo. Nos crucificarán como Cristo, pero está escrito, ¿verdad que sí? El hecho de que todos los líderes tribales posteriores a Josué sufran una derrota militar aquí indica que la fe y la obediencia que categorizaron el liderazgo de Josué se han disuelto, se han perdido por completo. El pueblo se ha perdido, ha olvidado los mandatos de Dios. Jueces 1:27 nos dice lo siguiente, la hermana Sandra lo vas a leer. Amén. La palabra se en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueces 1:27. Extensión de la conquista de Manasés y de Efraín. Tampoco a Manasés arrojó a los de Bet-Seam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanaam, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Amén. Y termina, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, y ellos no lo expulsaron. Cuando ellos entraron a Jericó, uno de los mandatos principales del Señor Dios dice, quemen todo, destruyan todo, todo está contaminado. No pueden vivir dentro de la contaminación.
Esto relata aquí la incapacidad de la tribu de Manasés para expulsar a los cananeos de las ciudades de Clave, Beseán, Taanac, Dor, Iblem, Megiddo. Esto marca el inicio aquí de la desobediencia de Israel tras la muerte de Josué. Todo cambió, reflejando una victoria incompleta aquí, el fracaso en cumplir los mandatos divinos de limpiar la tierra, permitiendo la convivencia entre los cananeos. Dice que Israel esclaviza desobedientemente a los cananeos en lugar de expulsarlos. Y esto nos enseña que tenemos que erradicar el pecado, no cubrirlo, hermanos y hermanas. Algunas veces hay personas cristianos que viven en entornos pecaminosos, tratando de sacar a aquel del pecado. Pero puede suceder lo que sucedió con Israel en este tiempo, que en vez de usted sacar a aquel del pecado, aquel lo meta a usted al pecado. Entonces, esa es una de las razones por las que el Señor dice, elimina el pecado, no lo cubra, elimínalo por completo. Si el pecado está a la izquierda, corre a la derecha, porque el Señor dice que el pecado está detrás de una puerta, simbólicamente. Si tú te acercas a esa puerta, está propincuo a abrir la puerta. Entonces, aléjate de esa puerta. Vamos a seguir leyendo Jueces 1:28. La hermana Jennifer los tiene por ahí. Amén. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Amén. Tenemos una pregunta con referencia a ese versículo también. Jueces 1:28 explica el inicio del fracaso de Israel para cumplir el mandato divino de expulsar a los cananeos de la tierra prometida. Al fortalecerse, prefirieron someter a los habitantes a trabajos forzados en lugar de desterrarlos. Eso es lo que significa tributario, lo que resultó en una desobediencia que trajo influencias idólatras, conflictos y decadencia espiritual para el pueblo. Y pronto Israel se unirá a Canaán en sus sacrificios de niños y su explotación sexual, algo que hasta la fecha ellos todavía lo cargan encima de ellos. En vez de Israel traer al cananeo a la salvación, fue todo lo contrario. Y como dije anteriormente, esto nos da una lección. Tenemos que tener cuidado, porque hoy en día existen muchos cristianos radicales que creen que pueden salvar a alguien. Sin embargo, tú no eres quien salva, dice la Biblia. Hay un versículo famoso para este tipo de cristianos radical, que es Primera de Corintios 3:6-7. Vamos a leer Primera de Corintios 3:6-7 a ver qué dice. La hermana Mercedes lo tiene por ahí. Amén. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Amén. Amén. Poderoso versículo, Pablo dice lo siguiente. Ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. El trabajo de cada uno de nosotros es Mateo 28:19. Y hacer discípulos, llevar la palabra, sembrarla, dejar que el Señor haga su trabajo. Algunas veces queremos forzar a la gente y sacarlo, agarrarlo de mano y tú no quieres ir tú no quieres escuchar. No. Apocalipsis dice bien claro, el que quiere escuchar, que escuche. No todos escucharán. Nuestro trabajo es llevar la palabra, no obligar a nadie, porque el Señor mismo es un caballero. Y si hacemos lo contrario de lo que el Señor Jesucristo hizo, pues no lo estamos siguiendo a Él. Él no rompe la puerta, Él la toca. Él llama como un caballero. Y si usted está ahí, si quiere escuchar, usted le abre la puerta de su corazón. Esto explica que aunque los líderes cristianos aquí, como Pablo y Apolos, plantan y riegan la semilla del evangelio, solo Dios produce el verdadero crecimiento espiritual. Pablo enseña que los ministros son siervos,
no competidores, y que la gloria por la transformación debe ser únicamente para Dios siempre. Aquí vemos que un ángel del Señor se le apareció por primera vez a Josué, ¿verdad? Vimos eso en Josué. Ahora les dice a los sucesores de Josué que esperen el juicio. El mismo ángel ahora con otro mensaje diferente. Jueces 2 del 1 al 2. Vamos a leer eso a ver qué nos dice. Hermana Wilma lo tiene por ahí. Amén. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte. Y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón? Y no nos llamaste para que fuéramos contigo. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, y yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Usted leyó Jueces 2 del 1 al 2. Oh, no, 12. Oh, No, perdón. perdón, 2 del Oh. 1 al 2. Leámoslo, por favor. Ok, ya voy. Sorry. Dos. El ángel de Jehová subió por Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no olvidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas nosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Amén. Gracias, hermana. No invalidéis jamás mi pacto con vosotros, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Cuando el ángel le habló a Josué, aquel tiempo que vimos, ¿verdad? Le advirtió que no estaba luchando del lado de Israel, sino del lado de Dios, ¿verdad que sí? El ángel le dice, no estoy ni de tu lado ni del lado de ellos, estoy del lado de Dios. Claro fue el ángel del Señor ahí. El ángel del Señor aquí reaparece en Jueces porque ya no lucha por Israel, sino contra Israel. Y esto es triste. Esto es triste cuando sabemos quién es el Rey de Reyes. Sabemos que Dios es un Dios de fuego también, ¿verdad? Un Dios consumidor. Y sabemos que si usted tiene a Dios en contra, no queremos ni explicar lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Vamos a leer Jueces 2:3. Hermana Rocío Torres lo va a leer. Amén. Bendiciones, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Amén. Amén. Hemos dicho siempre que la Biblia no se contradice, ¿verdad que sí? Pero algunos pueden decir que aquí hay una contradicción, ¿verdad? Entre Jueces 2:3 con Josué 3:10. Josué 3:10 dice, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, dice, y que él echará de delante de vosotros el cananeo, al eteo, al jebeo, al jerebseo, al gelgeseo, al amorreo y al jebuseo. Ahí vemos en Josué 3:10, que dice que Jehová lo vas a echar, ¿verdad que sí? Pero mientras tanto acabamos de leer ahora mismo, dice, no lo echaré. Entonces, ¿a cuál de los dos creo? Cualquiera puede decir que hay una contradicción, ¿verdad? Que Jehová se contradijo aquí en estos dos versículos. En uno dice que lo va a echar y en otro dice no lo echaré. Ahora, Jueces 2:3 y Josué 3:10-11 no se contradicen, sino que describen dos momentos diferentes
dentro del plan de Dios y la consecuencia de la desobediencia humana, marcando la tradición de la conquista de Josué a la infidelidad de jueces. Aquí está el desglose de por qué no hay contradicción. Vamos a ver esto, porque esto es importante. Porque yo sé que el enemigo siempre quiere sacar ventaja cuando ve algo así en la Biblia y trata de confundir al cristiano. Josué 3, 10, 11, la promesa de victoria. Aquí el contexto, los israelitas están a punto de cruzar el Jordán para entrar a Canaán. Recordemos eso. Eso lo vimos en Josué. Dios promete asegurar la expulsión de los cananeos y darle la tierra a los israelitas como parte de su pacto y fidelidad. Ahora, esto es una declaración de intención divina y garantía de victoria, siempre que Israel siguiera la voluntad de Dios. Eso fue en Josué. Ahora, en Jueces 2:3, aquí la consecuencia de la desobediencia. Esto relata el periodo posterior, a la muerte de Josué. Aquí los israelitas no cumplieron con la orden de expulsar totalmente a los cananeos y convivieron con ellos, cayendo en idolatrías. Aquí Dios declara que debido a la infidelidad y desobediencia de Israel, el incumplimiento del pacto condicional, porque hubo un pacto con condiciones entre ellos y Dios, ya no expulsará a las naciones dejándolo como espina y tentación para Israel. Lo que significa es que no es un cambio de opinión de Dios, sino una consecuencia justa de la desobediencia del pueblo, un cambio de estrategia basada en su pacto. Aquí, la relación entre ambos, Josué, aquí, muestra el ideal de la obediencia y la victoria asegurada. Y Jueces aquí muestra la realidad de la desobediencia y su consecuencia. El texto de Jueces aquí explica que Dios no expulsó a esas naciones como un castigo a la infidelidad de Israel. Lo que resume aquí Josué 3, 10 y 11 representa que Dios planeaba hacer infidelidad a su pacto, mientras que Jueces aquí 2:3 representa la disciplina divina por la ruptura de ese pacto de parte de ellos. Jueces doctrinal la consecuencia de la desobediencia de Israel, donde Dios declara que no expulsará a los cananeos debido a que el pueblo rompió el pacto. Y estos pueblos enemigos y sus ídolos se convierten en espina, como leyó el hermano ahora mismo, y lazo, tentación, problema constante, hasta hoy en día, simbolizando como el pecado tolerado se vuelve una trampa espiritual. ¿Sí? El pecado tolerado, cuando toleramos el pecado, automáticamente se vuelve una trampa espiritual. Y nos metemos en esa espiral bajando, no subiendo, totalmente. En la segunda introducción aquí se nos muestra un patrón que se repetirá a lo largo del resto del libro. El líder escogido dice, por Dios morirá. El líder escogido por Dios morirá. Jueces 2:8. Vamos a leer Jueces 2:8. La hermana Evelyn lo tiene por ahí. Buenas noches. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Amén. Murió Josué como vimos la semana pasada. Israel abandonará entonces a Dios. Se unirá a la inmoralidad de los cananeos y experimentará la ira de Dios en forma de invasión. ¿Sí? Experimentará la ira de Dios en forma de invasión. Jueces 2, del 11 al 12. Vamos a leer esa. La hermana Iris está por ahí. ¿Está la hermana Iris por ahí?
Ella está, ministro, pero está teniendo problemas con el teléfono. Veo que se le está desconectando. ¿Puede una de las hermanas ayudarme, hermana? Estoy aquí, lo No, leo. amén. No. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Amén. Provocaron a ira a Jehová. Esto marca el inicio de un ciclo repetitivo de desobediencia, juicio y liberación. En el libro de Jueces aquí, describiendo cómo la nueva generación de los israelitas abandona a Dios tras la muerte de Josué. Pero el Señor nombrará a otro líder, dice. Nombrará a otro líder para rescatar a Israel de sus enemigos y restablecer las leyes de Dios. Este patrón también se convierte en un espiral descendente. Desobediencia, juicio y liberación. Desobediencia, juicio y liberación. Por sobre 300 a 350 años, hermanos y hermanas. Es increíble de que después que ellos palparon todos esos milagros, lamentablemente no aprendieron. Vamos a seguir leyendo Jueces 2:19. Tiene la hermana Elena, por favor. Amén. Dice así, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Amén. Es por tal razón por la cual el Señor dice en Deuteronomios, mi palabra será llevada a tus hijos. Escribirá mi palabra en tu corazón, en postes, en cuadros, en espejos, en toda parte de tu casa, y se la enseñará a tus hijos para que no se olviden. Ellos aquí se habían olvidado y dice que se corrompían más que sus padres, generación tras generación. Era esa espiral hacia abajo. Era un ciclo que lo ibas enterrando a cada uno de ellos, ¿verdad? Ese ciclo vicioso de desobediencia de Israel tras la muerte de un juez libertador. Dice que el pueblo recaía en una idolatría peor que la anterior, mostrando terquedad, negándose a abandonar sus prácticas paganas. No querían. Este versículo aquí subraya la falta de un arrepentimiento genuino y permanente, lo que existe en el mundo hoy. Muchos en aquel tiempo profetizarán en mi nombre, dice, sacarán demonio, llevarán mi palabra, pero el Señor le dice, pero nunca os conocí. Nunca os conocí porque nunca lo hicieron de corazón, nunca tuvieron un arrepentimiento genuino y permanente. La maldad de Israel se intensifica aquí con cada generación. Pero curiosamente, también lo hará la misericordia de Dios, porque servimos a un Dios súper misericordioso. Aquí se nos dice que el patrón de muerte de Israel, seguido de la desobediencia, seguida de la ira de Dios, seguida de la misericordia de Dios, tiene la intención de poner la prueba a Israel. Tienen la intención de poner la prueba a Israel. Jueces 2:22. ¿Qué nos dice eso? La hermana Glenny lo vas a leer. ¿Está por ahí la hermana Glenny? No. Hermana Yadira, ayúdeme, que parece que ya no puede. Amén, amén. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Amén. Amén. Por esto dejó a Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no la entregó a mano de Josué. Jueces 2:22 explica que Dios permitió que las naciones cananeas permanecieran en la tierra tras la muerte de Josué no por debilidad, sino para poner a prueba la fidelidad de Israel.
El objetivo era ver si el pueblo seguiría el camino del Señor o caería en la idolatría de sus antepasados, como lo hizo. Una y otra vez, hermanos y hermanas, Dios ofrece a Israel la oportunidad de escucharlo y de obedecerlo en lugar de perseguir a los dioses de los cananeos. Hasta hoy en día el Señor sigue luchando con ese pueblo incrédulo. Es su pueblo. Y Él no lo va a destruir porque al Él destruir, destruye su palabra, su pacto con ellos. Wow. En Jueces, Israel nunca pasa esta prueba y nunca rompe el ciclo. Si bien un buen líder puede llevar a Israel a la fidelidad durante un tiempo, la muerte de ese líder también hundirá a Israel aún más en la espiral. Y sabemos lo que es eso. Nuestras vidas, nuestras iglesias sufren decadencia hoy en día, muerte, corrupción y escándalos todos los días. Lamentablemente, hoy en día muchos pastores y líderes no pasan la prueba. Más a menudo, hermanos, de lo que nos atrevemos a admitir. Sus legados revelan un escándalo y una división más profunda de lo que creíamos posible. Y cada líder aquí cristiano que cae demuestra que todavía estamos atrapados en el mismo patrón que describe el libro de Jueces. No hemos cambiado. Así como no cambió el libro, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, la iglesia, no ha cambiado. Estamos metidos en esa espiral descendente. Pero tenemos esperanza. Ahí nos alegramos, ¿verdad? Porque Jesús es el juez que rompe ese ciclo. Nuestro Señor Jesucristo es el único líder que puede rescatarnos del juicio, restablecer las leyes de Dios y garantizar la misericordia de Dios. Esto se debe a que Jesús pasa la prueba que los líderes de Israel no pudieron pasar, ni nosotros podemos pasar, solo Él. Dice que escuchó y obedeció a Dios, no solo en su vida, sino también en su muerte. Filipenses 2:8. Leamos Filipenses 2:8, hermana Wendy. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Amén. Amén. Destacando la humildad extrema aquí y obediencia de nuestro Señor Jesucristo, quien al manifestarse aquí como hombre se humilló a sí mismo aceptando la muerte, incluso la muerte de cruz, que era la muerte más horrible en aquel tiempo. Este versículo aquí, hermanos y hermanas, es el clímax del kenosis o el despojo de Cristo, subrayando su obediencia voluntaria al Padre por amor, sentando el precedente de humanidad para nosotros los creyentes. ¿Sí? No sucumbió a las fuerzas de la decadencia, la corrupción y el escándalo, por lo que Dios lo resucitó de entre los muertos. Jesús ahora vive para siempre. ¿Sí? Vive para siempre. Es el líder eterno cuyo legado es la paz, la obediencia, la justicia, no la violencia, no la corrupción, no el abuso. ¿Recuerdan cómo el ángel que dijo que su lealtad no era ni con Canaán ni con Israel? Jesús dijo que su reino no es de este mundo. La misma palabra van de manito. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, como nos narra Juan 18:36. Leamos Juan 18:36. Amén. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. Amén. La misma palabra de aquel ángel, que es el mismo, ¿verdad? Mi lealtad no era ni con Canaán ni con Israel. Mi reino no es de este mundo. Explica que el reino de Jesús no es terrenal, no es político ni militar, por lo que no se defiende con violencia física. Jesús aclara a Pilato que su autoridad aquí proviene de Dios, no de este mundo.
enfocándose en la verdad espiritual en lugar de la conquista política. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, lo que significa que su autoridad, origen son divinos, son espirituales, no basados en sistemas políticos humanos. Al decir mi Salvador, mis servidores pelearían, aquí él demuestra que su misión no busca derrocar gobiernos por la fuerza, demarcándose de las expectativas de un Mesías político militar. Eso se lo dijo él a Pilato. El propósito aquí de su reino es dar testimonio de la verdad divina. Y sus seguidores, nosotros, aquellos que escuchan y aceptan esa verdad. Este versículo aquí marca, hermanos y hermanas, una clara distinción entre los reinos humanos basados en el poder y el reino de Dios basado en la verdad y en el espíritu. No se puede ganar mediante la violencia y el poder político, sino mediante el amor sacrificial de Dios. El libro de Jueces aquí, terminando, no hace esperar un líder y Jesús es ese líder. Por fe tenemos la ciudadanía de un reino aquí, en el que Israel nunca entró plenamente. Y eso me acuerda las palabras que él dijo. Ya que ustedes me abandonaron, buscaré un pueblo que me alabe. Eso lo vamos a ver en el tiempo, cuando entremos al Nuevo Testamento, las palabras de él. Con los juicios de Jesús condena el mal y reivindica a los maltratados. Con el Espíritu de Jesús rompe el ciclo para que su pueblo pueda gobernar con él para siempre. El libro describe un patrón repetitivo aquí. Israel hace lo malo, idolatría, Dios lo entrega a enemigos, Israel sufre y clama, Dios levanta un juez, un libertador, hay paz y tras la muerte del juez vuelven a pecar. Es la anarquía moral. El resumen final del libro es la lesión principal. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. Esto muestra cómo una sociedad sin un estándar moral claro cae en caos. Y es exactamente lo que vivimos hoy. Vivimos una generación donde el conocimiento ha aumentado, pero el corazón del ser humano se ha endurecido. Donde hay avances tecnológicos, pero retrocesos espirituales. Donde se habla mucho de derechos, pero poco de conciencia. Y en medio de todo esto, hay tres pilares que se han debilitado peligrosamente hoy en el mundo que narran la venida de nuestro Señor Jesucristo. El temor a Dios, la empatía y la sensibilidad humana se ha perdido. A pesar de que el pueblo se aleja y los líderes jueces se vuelven cada día peores, Dios muestra misericordia y una y otra vez levantando un libertador. Sí, esto nos advierte aquí a nosotros contra el acomodamiento. Nos ponemos muy cómodos de vez en cuando, ¿verdad? Muestra el peligro de integrarse con las culturas idólatras circundantes, en lugar de mantenerse fiel a la alianza de Dios. Esto nos muestra la necesidad de un rey verdadero aquí. Jueces prepara el terreno para la monarquía, indicando que el pueblo necesitaba un líder justo, permanente, que transformara sus corazones, ¿verdad? Pero no lo encontraron. Y aquí en resumen, enseña que el pecado trae opresión, pero el arrepentimiento trae liberación de Dios, subrayando la necesidad de un liderazgo piadoso y un corazón obediente, el cual lo encontramos en el último rey, Jesús de Nazareno, el cual vendrá, como dijo él. Me voy y regreso pronto. Hermanos, vamos a dejarlo ahí. Son las 8:12. Nos fuimos un poquito más. Gracias al Señor he traído la palabra. Pido a Él por cada uno de ustedes
que ha escuchado estas sagradas palabras para que acepten al Hijo hoy en día más que nunca como su Salvador y reciban este gran gozo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo traen en ustedes. Dios le bendiga y Dios le cuide esta semana. Y nos vemos la próxima semana con los próximos 3 o 4 capítulos de este gran libro que nos vamos a gozar. Gracias una vez más. Amén, ministro. Gloria a Dios por ti. Que el Señor te continúe bendiciendo y siga poniendo sabiduría, discernimiento y sobre todo gracia para seguir impartiendo las enseñanzas por gracia como por gracia los recibe. Como siempre les digo, mis amados, tenemos la obligación